Me concedieron en matrimonio al príncipe heredero. Sin embargo, mi padre dijo, eres de aspecto vulgar. ¿Cómo puedes compararte con tu hermana menor, la noble dama? Seguro que complacerá al príncipe heredero. Deja que la noble dama entre al palacio oriental como concubina para ayudarte a asegurar su favor. Reí con desdén. Ella fue quien asesinó a mi madre, ¿cómo podría aceptar su ayuda? Esa noche mi espada cayó, acabando con la vida de la noble dama y la vida que llevaba en secreto, concebida con el príncipe heredero. Aún aferrando la daga ensangrentada, miré fijamente a mi padre. Ocultaste la muerte de mi madre en aquel entonces. Hoy ocultarás la muerte de la noble dama de la misma manera. Padre aferró el cadáver frío de la noble dama, con los ojos inyectados de rabia. Eres joven, pero tu corazón es cruel. Haré que pagues con tu vida por la noble dama. Guardias. Me quedé en el patio mirándolo con desprecio. Le aconsejé a mi padre que lo pensara bien. El decreto imperial que concede el matrimonio lleva mi nombre, Geu Minca. Si me matas ahora, será traición. Ignorando su mirada de odio, continué con frialdad. Y si se revelan los sucesos de esta noche, toda la casa Geu quedará en desgracia. Los hijos de esta familia, en camino al poder, las hijas que esperan matrimonio, todo quedará arruinado. Si no puedo convertirme en princesa heredera, tu sueño de unir a la familia a la casa real se hará añicos para siempre. Así que, de la misma manera que enterraste la verdad sobre la muerte de mi madre, también enterrarás la muerte de la noble dama. Mi padre tosió sangre y furia, tambaleándose hacia adelante para darme una fuerte bofetada. ¿Cómo crié a una hija tan poco filial? ¿Tú te atreves a hacer esto? Giré la cabeza, me limpié la sangre del labio y lo miré con una calma gélida. Desde el día que murió mi madre, dejé de ser tu hija. Soy un demonio que resucitó del infierno. Quienes mataron a mi madre, ninguno de ellos vivirá en paz. Cada palabra me pesaba al acercarme, obligando a mi padre a desplomarse tembloroso en su asiento. Quizás mi mirada era demasiado feroz, con el sudor perlado en su frente y el miedo brillando en sus ojos. Enma, te has vuelto loco, murmuró. Esperaré el día en que tu belleza se desvanezca, cuando el príncipe heredero te desprecie. Solté una risa fría. El amor para mí no es más que una escalera al poder. Quizás algún día muera por mis propios designios, pero nunca será por culpa de un príncipe voluble. Con un gesto de la manga, me di la vuelta para irme, sin mirar atrás ni una sola vez. No estoy loco, dije con mi voz cortando la noche. Eres un cobarde. Consintió a su concubina y destruyó a su esposa, mató a la mujer que una vez amó, y ahora ni siquiera puede vengar a su hija. Eres un verdadero cobarde. La mujer que mi padre siempre ha apreciado más en su corazón es Lifangru, una concubina y sobrina de mi abuela por parte de su familia materna. Mi abuelo fue general en el campo de batalla y nunca le importaron las mujeres delicadas y de voz suave como ella. Él dispuso a través de mi abuelo materno, el duque de Zen, que su segunda hija, Senyunsu, se casara con mi padre como esposa principal. A partir de entonces, la familia Geu se vinculó a la casa del duque de Zen por matrimonio. Los hombres de nuestro clan ascendieron con fluidez en sus carreras oficiales, y las hijas se casaron con familias poderosas. Pero, ¿quién podría haber previsto que Lifangru albergara tanta malicia? Con el pretexto de atender a mi abuela, permaneció en la residencia del general. En apariencia se comportaba como una hermana con mi madre, pero a sus espaldas mantenía una relación ilícita con mi padre. Cuando mi madre tenía 8 meses de embarazo, el médico le advirtió que el embarazo era inestable y que necesitaba reposo. Fue precisamente entonces cuando Lifangru decidió revelar la verdad, que no solo tenía una aventura con mi padre, sino que ya estaba embarazada. Se quitó la horquilla, se vistió de blanco y con una barriga de 4 meses, se arrodilló en el patio, suplicándole a mi madre un lugar legítimo en la familia, sin importarle su reputación de noble. La ilusión de un matrimonio amoroso se hizo añicos. La supuesta hermandad se convirtió en una farsa. Mi madre, furiosa, entró en trabajo de parto prematuro un mes antes de lo previsto. Mi abuelo y mi abuelo materno galoparon toda la noche para llamar a un médico imperial de la oficina médica imperial. Solo gracias a él sobrevivió la vida de mi madre. Pero después de eso, su salud se debilitó para siempre. La enfermedad la azotó y no pudo tener más hijos.
Mientras tanto, Li Fangru fue acogida en la casa como concubina bajo la autoridad de mi abuela. Desde entonces, el corazón de mi madre se enfrió. Vivía solo para mí, negándose incluso a mirar a mi padre. Cuando tenía 8 años, jugaba junto al estanque con otros niños, lanzando carnada para observar a los peces. No sé quién me empujó, pero caí al agua. El agua invernal me heló los huesos y me inundó la nariz y la boca al instante. En mi última visión borrosa, vi a mi madre arrojarse al estanque sin dudarlo para salvarme. Más tarde la niñera me contó que tanto yo como la noble dama caímos al agua ese día. A pesar de su frágil cuerpo, mi madre saltó para salvarnos. Nos sacó a ambos a tierra, pero se desplomó inconsciente y pronto sufrió una fiebre muy alta. Li Fangru aprovechó la oportunidad para causar problemas. Con la noble dama en brazos, corrió ante mi abuela para presentar una queja. La noble dama ni siquiera se había quitado la ropa empapada. Envuelta solo en una fina manta, temblaba lastimosamente. Su cabello mojado se le pegaba a la cara, dándole un aspecto deplorable. Abuela sollozó, sé que a la señora y a la hermana mayor no les caigo bien. Pero nunca pensé que me empujaría al agua. No era mi intención arrastrarla, solo tenía mucho miedo. Pensé que la señora había saltado para salvarnos, así que la agarré de la manga con alegría. Pero en cambio me empujó más profundamente. Si mi madre no hubiera llegado a tiempo, quizá nunca te habría vuelto a ver. Llorando mientras hablaba, conmovió a todos los presentes. Mi abuela montó en cólera. Sin esperar a que mi padre ni mi abuelo regresaran, ordenó que encarcelaran a mi madre en el salón ancestral y la castigaran según la ley de familia. Mi madre tenía fiebre y estaba demasiado débil para defenderse. Consumida por la ira, enfermó gravemente y, a los pocos días, falleció. La familia Geu se unió y le dijo al mundo exterior que mi madre había muerto al salvarme de ahogarme. Mi abuelo, furioso hasta el punto de escupir sangre, lloró amargamente. Nuestra familia está maldita. Hemos avergonzado al duque de Gene. Luego se afeitó la cabeza y se hizo monje, retirándose de los asuntos mundanos. Yo, todavía con náuseas por el frío, me arrodillé ante el ataúd de mi madre, repasando aquel día una y otra vez. En el caos parecía haber agarrado el dobladillo de quien me empujó. Le ordené a la niñera que examinara con cuidado la ropa de aquel día, y efectivamente se encontraron 2 fajas. Una azul claro era mía. La otra, violeta pálido, la reconocí, pertenecía a la noble dama. Solo había 2 chicas jóvenes en la residencia Geu, todos los hermanos llevaban fajas azul oscuro. El día del entierro de mi madre, la propia emperatriz vino a presentarle sus respetos. Mi madre me había dicho que la emperatriz había sido su mejor amiga desde la infancia. Ese, quizás, era mi único sustento. La familia Geu, una casa noble de 100 años, jamás permitiría que mi familia materna me llevara. Si permanecía aquí sin la protección de mi abuelo, tarde o temprano sería destruido por Li Fangru y su hija. Con la venganza de mi madre sin vengar, ¿cómo podría aceptar ese destino? Oculté mi determinación y me dejé caer en los brazos de la emperatriz, llorando hasta desmayarme. Incluso en mi delirio, me aferré a su manga y sollocé: «Madre, no me abandones». Al ver mi dolor y fragilidad, sin nadie que me cuidara, el corazón de la emperatriz se ablandó. Me llevó al palacio y llamó a los médicos imperiales para que me atendieran. Antes de irme le dije a mi padre: «Si te atreves a elevar a Li Fangru a la esposa principal, me presentaré ante el trono del dragón y la acusaré de conspirar para asesinar a mi madre y apoderarse del puesto». Incluso sin pruebas, una sola investigación bastará para arruinar la reputación de la familia Geu. Mientras yo viva, jamás se convertirá en la esposa principal. Mi padre me miró fijamente a mí, un niño de 8 años, con los ojos abiertos de rabia. «Tú, miserable engendro. Empujaste a tu propia hermana al agua y tu madre intentó ahogar a la hija de mi concubina. ¡Qué crueles son los 2! ¿Cómo se atreven a decir esas palabras?». Reí con frialdad. ¿Has investigado siquiera? Tus primos de la segunda y tercera rama estaban junto al estanque ese día. ¿Alguna vez los has cuestionado? Eres parcial e injusto, consentiste a tu concubina y destruiste a tu esposa, tú también eres un asesino que mató a mi madre. Lo diré solo una vez. Créelo o no, tú decides. Ese día,
la noble dama fue quien me empujó al agua. Presa del pánico, la agarré del cinturón y la arrastré conmigo. Mi madre nos salvó a mí y a ese lobito desagradecido. Sin ella, ¿crees que habría salido viva de ese estanque? Dicho esto, le arrojé la faja violeta pálida a la cara y me di la vuelta para irme sin mirar atrás. Quien finge estar dormido nunca despertará por mucho que lo llames. Más palabras serían inútiles. Desde entonces viví en el palacio Chengchun, bajo el cuidado de la emperatriz. Ella no tenía príncipes, solo una hija, la princesa Ningen. Me asignaron a un salón lateral para estudiar junto a Ningen. Era 3 años mayor que yo y desde el primer día me detestó. Me hizo arrodillarme en la nieve. No lloré ni supliqué, solo sonreí y le di las gracias con respeto. Al día siguiente, cuando me castigaron por copiar textos, seguí sonriendo y le di las gracias. Escribí hasta que la emperatriz nos mandó a llamar para cenar. Me temblaban tanto las manos que no podía sostener una cuchara. La emperatriz interrogó a la niñera y regañó de inmediato a Ningen. Me arrodillé apresuradamente y hablé. Fue un descuido mío, Su Majestad. Derramé la tinta y manché la letra de la princesa, así que merecía el castigo. La emperatriz hizo una pausa a media reprimenda y se giró para mirarme. Ningen también apretó los labios y me miró fijamente. La emperatriz suspiró y le habló a la princesa. Minka no es una sirvienta de palacio. Es la compañera de lectura que elegí para ti, la nieta del gran mariscal Heu. Su madre era mi mejor amiga. No vuelvas a actuar tan irracionalmente. Ningen, aún reticente, resopló suavemente. La princesa me intimidaba y los demás príncipes y princesas, deseosos de congraciarse con ella, también me trataban mal. El segundo príncipe me echó agua fría. No lloré, solo hice una reverencia con serenidad. La cuarta princesa ordenó a las criadas que destrozaran mis libros. No causé problemas, solo hice una reverencia respetuosa. Entonces, un día, el quinto príncipe me arrojó una colmena entera. La colmena se rompió y el enjambre enfurecido se dispersó, parte de él abalanzándose sobre la princesa Ningen. Sabía que mi oportunidad había llegado. Me arranqué la capa y protegí a la princesa con fuerza, colocándome entre ella y las abejas. Luché por alejarla del enjambre frenético. Mi rostro se hinchó grotescamente por las picaduras, pero aún así ayudé a Ningen, ilesa, a regresar al palacio de Changchun. Antes de poder siquiera inclinarme ante la emperatriz, caí inconsciente. Al despertar, la vi sonriendo con dulzura, aplicándome ungüento en la cara con delicadeza. Al verme despierto, tomó mi mano sana y dijo: «Qué buena niña, gracias a ti, Ningen está a salvo hoy». Lleno de culpa, me incorporé y me incliné. Su Majestad, perdóneme. Fui yo quien provocó a las abejas, causando sufrimiento a la princesa. Por favor, castígueme. La emperatriz me ayudó a levantarme con una sonrisa amable. Ponte de pie y descansa. Estos últimos días has sufrido muchos agravios mientras atendías a Ningen. Ella es de carácter fuerte por naturaleza, no maliciosa. No le guardes rencor. Entonces miró a Ningen sentada cerca. La princesa hizo un puchero desafiante. Claramente fue el quinto hermano quien arrojó la colmena. ¿Cómo la hice sufrir? Respondí rápidamente: la princesa me trata con mucha amabilidad. Tenga la seguridad, Su Majestad. La emperatriz me dio una suave palmadita en la mano. De verdad que sabe aguantar. En el palacio debes estudiar mucho con los tutores y asistentes. Tu futuro traerá sus propias bendiciones. Entonces se volvió hacia Ningen una vez más. Su madre acaba de fallecer y aún siente un profundo dolor. Trátala con más cariño. Ningen resopló suavemente, pero el desprecio en su mirada había desaparecido. Desde ese día, mi vida se volvió mucho más fácil. Ningen ya no me castigaba arbitrariamente, incluso ayudó a ahuyentar a varios príncipes que solían acosarme. El emperador tenía pocos herederos, así que cada príncipe y princesa era un tesoro. Las princesas también estudiaban junto a los príncipes en la Academia Imperial. Seguí a Ningen dentro y fuera de las aulas, escuchando las enseñanzas de las 100 escuelas y aprendiendo las formas de gobierno y el orden familiar. A Ningen no le gustaba leer, pero amaba la vanidad y la atención,
quería destacar entre los demás. Así pues le escribí ensayos y documentos políticos. Mis escritos le valieron el elogio del gran tutor y atrajeron la atención del emperador. En cuanto a mis propios trabajos, los escribí deliberadamente con moderación, sin mostrar nunca todo mi talento. La emperatriz era astuta. Con solo una mirada, supo que esas composiciones eran obra mía. Tras leerlas, su cariño por mí se profundizó. Incluso me concedió una pequeña habitación de estudio para que pudiera dedicarme al aprendizaje. La vida con Ningen no siempre consistía en ceder a sus caprichos. Siempre que algo era injusto, yo intervenía y lo detenía. Incluso si me castigaban, me mantuve firme en protegerla. Ningen no era tonta. Tras reflexionar sobre cada incidente, comprendió que actuaba con todo mi corazón por ella. Con el paso del tiempo, su dependencia de mí fue cada vez mayor. La mirada de la emperatriz hacia mí también se volvió más cálida. Cada día, después de las clases, me mantenía a su lado para aprender sobre los asuntos del palacio interior junto con Ningen. Comprendí que mi única forma de sobrevivir era confiar en mí mismo, así que estudié con más ahínco. A medida que Ningen y yo crecíamos, la emperatriz aún no había nacido un príncipe. Los médicos imperiales diagnosticaron que años atrás, había sufrido graves heridas al salvar al emperador. Tras años de trabajo duro y con la edad ya avanzada, la posibilidad de concebir de nuevo casi se había esfumado. El puesto de príncipe heredero tendría que elegirse entre los hijos nacidos de concubinas. Un día, mientras la emperatriz, Ningen y yo admirábamos las flores y charlábamos, de repente preguntó, de entre los príncipes, si alguien viniera al palacio de Changchun a aprender etiqueta cortesana, ¿qué hermano mayor preferiría Ningen? Ningen me colocó una flor roja brillante en el pelo, admirando su obra mientras respondía distraídamente. El tercer hermano estaría bien, se porta bien y sabe cómo engatusar a la gente. El tercer príncipe, Xiao Changyi, tenía una apariencia refinada, era amable y fácil de dirigir. Sin embargo, sus ensayos estratégicos revelaban un intelecto excepcional y un razonamiento agudo. Además, los delgados callos en sus palmas delataban su entrenamiento marcial. Sus ojos brillaban como el fuego, no era nada fácil controlarlo. La emperatriz se volvió entonces hacia mí. ¿Qué opinas, Minke? Me quité la llamativa flor roja del pelo, impropia de la etiqueta cortesana, y me incliné. Todos los príncipes son decanos y fénix entre los hombres, cada uno con sus propias virtudes. Quien quiera que su majestad enseñe tendrá un futuro inmenso. La emperatriz rió entre dientes y negó con la cabeza. A veces desearía que pudiera ser como Ningen, creciendo ingenuamente sin tantas preocupaciones. Desde ese día, todas las consortes con hijos varones llevaban regalos al palacio de Changchun. Todos sabían que quien fuera elegido sería el futuro príncipe heredero. Ningen se pavoneaba a diario, mostrando con orgullo la montaña de regalos que recibía. Su sonrisa brillaba como la luz del sol, deslumbrante y admirada por todos. En cuanto a mí, fingí una leve enfermedad y me refugié en mi estudio, leyendo. Incluso dejé de asistir a la academia. Me importaba poco quién se convertía en príncipe heredero, ni quería verme envuelto en la lucha. Mientras la emperatriz me siguiera valorando como hasta ahora, nada más importaba. Al final fue el segundo príncipe Xiao Changjun, quien fue llevado al palacio de Changchun. Su madre, la consorte del clan Yi, era prima de la familia materna de la emperatriz. Xiao Changjun era ciertamente atractivo a un joven, pero de cejas afiladas, ojos brillantes y postura erguida. Desafortunadamente ni su erudición ni sus habilidades marciales eran destacables. Fue solo gracias a su juventud, temperamento tranquilo y disposición para el trabajo duro que rápidamente se ganó el profundo afecto de la emperatriz, tras ingresar al palacio de Changchun. La emperatriz parecía decidida a brindarme oportunidades para acercarme a él. A menudo organizaba charlas sobre clásicos y debates de actualidad con él. El año en que la princesa Ninan alcanzó la mayoría de edad, la emperatriz ofreció un gran banquete floral de primavera, con el propósito de buscar un consorte para su hija. Así, cada casa noble trajo a sus hijos e hijas para asistir. Mi abuela también trajo a la noble dama. Con solo 12 años, ya era una réplica en miniatura de su madre, de figura grácil, con el cabello peinado con esmero, sostenida delicadamente por doncellas, tan suave y frágil como un sauce al viento.
Entre las serenas hijas de familias nobles, brillaba con una intensidad que en cuanto Xiao Chang-hun entró, su mirada se fijó en ella. La observé con frialdad y bebí lentamente mi taza de té dulce Suedinan. De repente un abanico plegable me impidió verla. Xiao Changji, de pie a mi lado con el abanico cerrado, preguntó en voz baja, «Esa jovencita es tu hermana menor, ¿verdad? Tan joven, y ya nada común». Me giré para mirarlo, el único príncipe del palacio que nunca me había intimidado. Hice una reverencia y le ofrecí una sonrisa radiante. Abrió el abanico con un hollín y lo sostuvo en la mano derecha. Con un movimiento suave su mano izquierda se movió hacia atrás y, como por arte de magia, apareció un pequeño pastel de loto. Lo acepté y él dijo que un poco de dulzura alegra el corazón. Lo miré con la mirada perdida, como si no entendiera por qué debía estar triste. Pero la verdad era que no estaba triste en absoluto. A los 15 años, Xiao Chang-hun fue nombrado príncipe heredero y se trasladó del Palacio Chengchun al Palacio del Este. A partir de entonces, nos vimos con mucha menos frecuencia. La emperatriz seguía enviándome con frecuencia a entregar mensajes o regalos al Palacio del Este. Habiendo crecido juntos, siempre me sentía un poco más a gusto con el Imingan. Un día, entré corriendo a su estudio. Me miró sin preguntarme por qué había venido ni cómo estaba, y en cambio frunció el ceño ligeramente. Minga, normalmente eres serena y correcta. ¿Por qué te comportas tan bruscamente hoy? Me sentí vacilante. Chang-hun estaba tranquilo y un poco rígido, pero nunca me había hablado con dureza. Respiré con calma, hice una reverencia y dije, que la paz sea con su Alteza el Príncipe Heredero. La emperatriz acaba de recibir un té de tributo de Siam, y me ha enviado a entregarlo. Antes de que pudiera terminar, una voz de mujer me interrumpió. Me giré y vi una figura esbelta salir de detrás de una estantería. Su Alteza encontré viaje a través de montañas y mares. ¿Podría seguir leyéndomelo? Era la noble dama, mi hermanastra menor. Fruncí el ceño ligeramente y pregunté, ¿qué haces aquí? No se molestó en hacer una reverencia. Con una mirada desafiante respondió, ahora soy una azafata de primera clase al lado del príncipe heredero. Naturalmente tengo un lugar aquí. No pude evitar reírme de su arrogancia. Si eres una sirvienta, entonces eres una sirvienta. Cuando hablo con tu amo, ¿cómo te atreves a interrumpir? Por obligación, soy la compañera de lectura de la princesa, tú eres una sirvienta y debes inclinarte ante mí. Por sangre soy tu hermana mayor legítima, aún debes inclinarte ante mí. Parece que esta supuesta asistente de primera clase aún no ha aprendido los modales adecuados. En mi opinión, deberías volver a estudiar etiqueta antes de avergonzar a la familia Geu. Sus ojos se enrojecieron mientras miraba con lástima a Chen-hun. Su Alteza, no quise faltarle el respeto a mi hermana. Solo recordaba que dijiste que continuarías la historia, así que... Llevaba 6 años en palacio. ¿Cómo no iba a reconocer esos trucos tan baratos? Era evidente que se dirigían a mí, pero ella se dio la vuelta para fingir lástima ante el príncipe heredero, todo para ganarse su favor. Como era de esperar, Chen-hun no pudo contenerse y se volvió para reprenderme. Es solo una asistente. ¿Por qué estás tan enojado? Levanté la cabeza y lo miré a los ojos. Si es solo una asistente, ¿por qué estás enojado conmigo? Era la primera vez que interrumpía a Xiao Chen-hun a media frase, y por un momento se quedó sin palabras. Todos en palacio sabían que yo era a quien la emperatriz había designado discretamente como futura princesa heredera. Sin embargo, él había rebajado mi dignidad por una simple sirvienta. Fue una pérdida de compostura por su parte. Cuando la emperatriz se enteró de este incidente, simplemente suspiró y negó con la cabeza. Pero la madre de Xiao Chen-hun, la consorte de estaba furiosa. Por un lado estaba una sirvienta, por el otro, la mujer que la propia emperatriz estaba criando para convertirse en princesa heredera. Ella sabía muy bien dónde recaía la responsabilidad. Se decía que Xiao Chen-hun sufrió una buena reprimenda por su parte después. Esa misma noche el emperador fue a cenar al Palacio Chengchun y mencionó cómo las guerras habían estallado simultáneamente tanto en el noroeste como en el sureste. Con tantas pérdidas de generales en los últimos años, el emperador lamentó la escasez de comandantes capaces. La emperatriz reflexionó un momento,
Luego me tomó la mano y preguntó, ¿estarías dispuesto a invitar a tu abuelo a salir de su retiro? Inmediatamente me postré en una profunda reverencia. Si el reino está en peligro, esta humilde hija está dispuesta a obedecer. El emperador levantó levemente la mano izquierda, indicándome que me levantara. El gran mariscal Geu aún no tiene 50 años y conoce bien el terreno del noroeste. Si él manda allí, estaré tranquilo. Luego se volvió hacia la emperatriz. Xiao Chenyi ha solicitado ir a la guerra y adquirir experiencia. Le permitiré ocultar su identidad y acompañar al gran mariscal a la batalla. Recientemente ha progresado mucho en las técnicas de lanza y estudia con diligencia textos militares. Si se le da la oportunidad de practicar la guerra, sin duda se convertirá en un general de renombre. Así que Xiao Chenyi se había estado entrenando con la lanza, no es de extrañar que tuviera callos finos en la base del pulgar. El emperador continuó, en el sureste, aunque el conflicto no es grave, se ha prolongado durante años, agotando hombres y suministros. No podemos permitir que continúe. Tengo la intención de liderar personalmente una campaña en el sur. La emperatriz, normalmente serena, palideció y protestó rápidamente. Majestad, por favor, reconsidere. El sureste es húmedo todo el año, plagado de miasmas y enfermedades, extremadamente peligroso. Y esos pequeños estados que acosan las fronteras no merecen tal riesgo para su majestad. Al ver al emperador y a la emperatriz en un punto muerto, hice una reverencia y hablé. Esta humilde hija tiene un plan y desea ofrecer consejo. Busqué un mapa y señalé los tramos superior e inferior del río Lon. Estos tramos se encuentran dentro de nuestro territorio Daxia. Río abajo desemboca en los 4 pequeños estados de Sang, Zhao, Min y Kun, su fuente de vida. Si construimos embalses y presas en los cursos medios para desviar o bloquear el agua, controlaremos esa fuente vital. Si se mantienen obedientes, liberamos el agua y la dejamos fluir. Si nos desafían, retenemos el agua durante la estación seca y convertimos su tierra en polvo. Y en la temporada de lluvias, abrimos las presas y dejamos que las aguas de la inundación arrasen sus tierras. El emperador me miró con asombro un buen rato y luego soltó una carcajada. Genial. Un plan impecable. Sin duda, discípulo de la emperatriz. Una recompensa, una gran recompensa. Me arrodillé y di las gracias, luego levanté las manos juntas y hablé. Deseo intercambiar esta recompensa por un solo favor, y le ruego a su majestad que me lo conceda. Mi madre falleció hace 6 años, y mi padre aún no se ha vuelto a casar. No puedo servir a mi padre todo el año y estoy profundamente preocupado. Le pido a su majestad que le conceda un matrimonio y le elija una pareja adecuada. Sabía muy bien que la razón por la que mi padre nunca se volvió a casar fue por Li Fengru. Pero quería ver qué le importaba más, su carrera oficial o ella. El decreto imperial de matrimonio se emitió en la residencia del general, y acompañé personalmente al enviado imperial para proclamarlo. Desde arriba, miré a mi abuela, a mi padre y a Li Fengru arrodillados allí abajo, y mi corazón se llenó de satisfacción. En cuanto Li Fengru supo que el emperador le había concedido matrimonio a mi padre, palideció mortalmente y me miró con amargo odio. Esbocé una fría sonrisa. Señora Li, esta feliz ocasión debe ser tratada con sumo cuidado. Ayuda a mi padre a recibir a su novia en la mansión con gran estilo, no avergüences la residencia del general. Quería que ella viera con impotencia cómo el puesto de esposa principal pasaba a manos de otra mujer. Quería que décadas de intrigas suyas se desvanecieran en la nada. Quería que su nombre nunca se inscribiera en la genealogía de la familia Geu, que nunca descansara en el salón ancestral. Dicho esto, me arremangué y partí. Aún era temprano, así que llevé a mis sirvientes a un puesto callejero en el distrito este a comprar pececillos fritos crujientes, los favoritos de mi abuelo. Luego pasé por la taberna Meixiang en la ciudad sureña, para comprar una jarra de vino de flor de ciruelo que recordaba con frecuencia. Finalmente me dirigí alegremente a la residencia del duque de Zen. Convencer a mi abuelo de que abandonara su retiro quizá no tuviera éxito, pero durante años había cargado con la culpa hacia mi abuelo materno por la muerte de mi madre. Y ambos habían luchado codo con codo como camaradas de armas. Si mi abuelo materno lo hubiera instado personalmente, no habría lugar para el fracaso.
De hecho, esa misma noche mi abuelo empacó sus pertenencias y, junto con mi abuelo materno, abandonó la residencia, rumbo al campamento militar del norte. Mientras yo corría de un lado a otro por el bien del reino, Xiao Chen-jun se dedicaba a elevar el estatus de la reina. La nombró mayordomo principal del Palacio Oriental y la colmó de extravagantes túnicas, perlas y gemas sin restricciones. Incluso mis idas y venidas en el Palacio Oriental requerían ahora su permiso. Creía que estaba pisoteando mi dignidad, olvidando que yo era la elegida personalmente por la emperatriz. Al humillarme, en realidad estaba deshonrando a la propia emperatriz. Pero yo no tenía prisa. Quería que la elevara lo más alto posible, cuanto más subiera, más fuerte caería. Un día, deliberadamente, fui al Palacio Oriental. Efectivamente, la noble dama me bloqueó la puerta. Ni siquiera necesité provocarla, inmediatamente se volvió arrogante lanzando indirectas veladas y comentarios despectivos. Mi gente le comunicó discretamente su insolencia a la consorte Di. Esta irrumpió en el Palacio Oriental con sus asistentes y ordenó que la noble dama fuera entregada al Ministerio de Justicia. Tras una brutal paliza, la expulsaron del Palacio Imperial. Desde entonces Xiao Chen-jun me odió con locura. Y supe que nunca habría un buen final entre nosotros. Nunca volví a pisar el Palacio Oriental. Antes de partir para la campaña, Xiao Chenji vino a verme. Me entregó una cajita, diciendo que era un regalo de cumpleaños adelantado. Al abrirlo, dentro había una horquilla tallada en ébano con la forma de una flor de magnolia. La superficie de la madera era lisa y pulida, con un brillo tenue gracias al aceite, claramente elaborada con esmero. Ataviado con su armadura de batalla, se erguía erguido y orgulloso. Tallé esta horquilla yo mismo, dijo, un poco avergonzado. Llevo mucho tiempo preparándola. La próxima vez, cuando domine el tallado de jade, te haré una horquilla de magnolia de jade blanco. Lo miré y no pude evitar sonreír. Mi corazón se conmovió de una forma que no podía identificar. Había visto innumerables tesoros raros durante mis años en el palacio, pero ninguno me conmovió tanto como esa humilde horquilla de ébano. Era la sinceridad que la cubría lo que sentía más profundamente. Mi sonrisa también lo hizo reír. Recuerda cuidarte mucho, dijo. Cuando regrese escalaremos el muro nevado más alto y nos reiremos mientras pisamos la nieve. Sonreí y asentí. Suspiró suavemente con un rastro de arrepentimiento en la mirada. Eres un verdadero zorrito. No escondas tus garras demasiado. Cuando sea necesario, deja que los demás las vean. Si te haces el tonto y ocultas demasiado tus talentos, sufrirás las consecuencias. De repente me picó la nariz y me ardieron los ojos. La mirada de Xiao Chanji se suavizó con angustia. No llores, no llores. Me dijeron que manejaste a ese sirviente en el Palacio Oriental de forma impresionante. Usa esa fuerza de nuevo en el futuro. Si alguien se atreve a hacerte infeliz, haz que viva en la miseria. Y si no puedes solo, acude a mí. Te ayudaré. Qué palabras tan infantiles, y aún así me hicieron reír. Entonces su voz se volvió más grave, más grave. No vuelvas al Palacio del Este. El príncipe heredero no es para ti. Siempre es frío o indiferente a tus sentimientos. Y ahora, incluso te ha humillado por una sirvienta. No es digno. Siempre habrá alguien que se convierta en princesa heredera. Pero tu paz y felicidad son insustituibles. En 6 años en palacio, esa fue la primera vez que lloré. Tras la partida de Xiao Chanji de la capital, la corte se volvió más concurrida que nunca. La campaña del noroeste requería tropas y provisiones. El proyecto de obras hidráulicas del sureste exigía dinero y mano de obra. La emperatriz nos lideró en la reducción de gastos en los palacios y convocó a las esposas de los funcionarios de la capital para que donaran grano y plata. El príncipe heredero comenzó a ayudar al emperador en los asuntos de Estado, trabajando incansablemente día tras día. Mientras tanto, la consorte se dedicaba a presumir de su condición de madre del príncipe heredero. Desfilaba por los palacios a diario, adornada con perlas y jade, y de vez en cuando me llamaba para conversar. Cada vez que bebía un sorbo de té de niebla primaveral Longjing en sus aposentos, se me encogía el pecho. Ni siquiera los exquisitos pasteles que me sirvieron, manjares que asombrarían a cualquiera, lograron saciar mi apetito.
La emperatriz ahora solo bebía té verde. Cada vez que decía, la guerra en el noroeste está lejos de ganarse, podría prolongarse mucho tiempo. En unos meses, llegará el invierno y los soldados necesitarán más provisiones y ropa de abrigo. Cada centavo que ahorramos ahora les da algo más para comer y vestir. Por fin, no pude contenerme más y hablé. La bandeja de pasteles en el palacio de la consorte debe haber costado al menos 100 cuentos de oro. Una comida y se acabó. La consorte como si no entendiera nada, se limitó a sonreír y dijo, Minka fue entrenada por la emperatriz, es la futura princesa heredera. ¿Qué son 100 cuentos de oro? Cuando un día se convierta en emperatriz, un solo plato de pasteles que valga 10.000 cuentos no será inusual. No comprendía las preocupaciones del emperador por el reino. No tenía compasión por los soldados que sangraban en el frente todos los días. Solo sabía cómo usarme como puente para acercarse a la emperatriz y fortalecer el derecho del príncipe heredero. Con una madre así, ¿cómo podría Xiao Chenjun no crecer tan superficial y miope? La princesa Ninen y yo pasamos 2 días y 2 noches redactando un memorial, proponiendo un plan para recaudar fondos entre la gente común. Cuando se lo presentamos a la emperatriz y a las consortes imperiales, la consorte mantuvo su aire altivo de madre del príncipe heredero. Su Majestad princesa, no hay necesidad de preocuparse tanto. Con la llegada del invierno, es natural que la guerra disminuya. Con el regreso de la primavera, el gran mariscal Heu sin duda alcanzará la victoria. ¿Verdad, Minka?, preguntó con naturalidad, mientras sorbía su té. La emperatriz, normalmente amable y serena, ya no pudo contener su ira. Ya ha empezado a nevar en el norte en el 8º mes. En el noroeste las manos y los pies de los soldados están agrietados y supurando por el frío. El emperador se preocupa día y noche por las líneas de suministro, y tú lo tomas como una broma para pasar el rato. La consorte hizo un puchero, disgustada. La emperatriz siguió adelante. Además, las obras hidráulicas del sureste están agotando el tesoro. Se necesita plata en todas partes. Quizás podrías empezar por reducir el consumo de telonjín de principios de primavera y esos pasteles extravagantes que se sirven en tu palacio. Ante eso, la consorte perdió los estribos y espetó, Majestad, ¿no está simplemente usando la frugalidad como pretexto para oprimirme? ¿Tiene celos de que mi hijo haya sido nombrado príncipe heredero? ¿Por qué tanto resentimiento? Tarde o temprano, serás emperatriz viuda. La emperatriz estaba tan furiosa que no pudo hablar. Ningen se puso de pie de un salto, lista para arremeter. Pero rápidamente le tomé la mano y le sonreí a la consorte de. Su señoría tiene razón. Sea quien sea el príncipe heredero, su majestad seguirá siendo la emperatriz viuda. ¿Por qué debería estar celosa? La consorte se dio cuenta de que se había excedido y forzó una sonrisa incómoda. A Minka le encanta bromear. Ya se ha decidido quién será el príncipe heredero, ¿cómo podría cambiar eso? Entonces se levantó para disculparse con la emperatriz. Mirando nerviosamente a la noble consorte, que permanecía en silencio en el asiento de honor, se dio la vuelta y se retiró apresuradamente a su palacio. Ningen y yo decidimos organizar una subasta imperial. Cada palacio aportaría voluntariamente objetos. Tras el registro y la documentación, se entregarían al gremio de comerciantes para su subasta pública. Los plebeyos y comerciantes consideraban un honor poseer objetos que alguna vez se usaron en el palacio imperial. Abundaban los postores. De esta manera podíamos recaudar fondos sin aumentar los impuestos, atrayendo la riqueza del pueblo voluntariamente. La emperatriz y la noble consorte discutieron el plan y coincidieron en que era viable. Nos pusimos manos a la obra de inmediato. La emperatriz ofreció banquetes para animar a las esposas de los funcionarios a donar. La noble consorte supervisaba las contribuciones de las consortes imperiales. Ningen y yo nos encargábamos del inventario y registro de todos los artículos, que luego se publicarían para evitar que alguien abusara del nombre imperial para beneficio propio. En medio del bullicio, la noble consorte se acercó, me tomó la mano y me habló con emoción. Changji ha escrito. Dice que volverá antes de Año Nuevo. Me pide que te diga que no te preocupes. Me sorprendió, pero la idea de que pudiera estar en casa antes de fin de año me llenó de una alegría indescriptible. La noble consorte era la madre de Xiao Changji,
y su linaje era tan ilustre como el de la propia emperatriz. Años atrás, al elegir quién entraría al palacio de Changchun, la emperatriz dudó durante mucho tiempo entre Chenjun y Changji. Fue solo por preocupación por la influencia de la noble consorte que finalmente eligió al hijo de la consorte de. ¿Quién hubiera previsto que la consorte de resultaría indigna de su posición y que Changjun tendría un talento tan mediocre? Ahora sospechaba, el corazón de la emperatriz había empezado a flaquear. La subasta imperial quedó bajo la supervisión del Tesoro Imperial y la prefectura de la capital. Los resultados superaron todas las expectativas, la mayoría de los artículos se vendieron por mucho más de su valor real. Las arcas del Estado se llenaron rápidamente, aliviando la crisis del emperador. Justo entonces llegó la noticia de la victoria desde el noroeste, y todo el palacio estalló en festejos. Para recompensarme a mí y a la princesa Ninen, el emperador emitió un decreto especial. A Ninen se le concedió el título de princesa mayor del más alto rango, y a mí se me nombró princesa comandada de ceremonia reverente de primer rango subordinado. Comprendí la intención del emperador, estaba elevando mi estatus al nivel del príncipe heredero. Una vez que mi abuelo regresara triunfante y presentara sus méritos militares, el decreto de matrimonio imperial se dictaría sin duda. Por fin, con un rango y un título en la mano, mi corazón se tranquilizó. En el primer día nevado del invierno, me encontraba en lo alto de la muralla del palacio contemplando un cielo cubierto de blanco, dejando tras de sí un rastro de huellas en la nieve. Contaba los días mientras esperaba, aunque ni siquiera estaba segura de qué esperaba. ¿Era el regreso victorioso de mi abuelo y mi lugar como princesa heredera? ¿O era el pronto regreso de Xiao Chane? Al girarme, una capa roja brillante cubría su oscura armadura de batalla. Xiao Chane estaba de pie entre la nieve arremolinada, e incluso desde la distancia, podía sentir el aura asesina que lo envolvía. Ahora estaba más moreno y más alto, tuve que estirar el cuello para mirarlo. Extendió la mano y me ajustó la capucha de la capa, su voz era baja y ronca. He vuelto. Los copos de nieve se arremolinaban en el aire, nublándome la vista. No podía ver su rostro con claridad, solo susurré, mientras estés a salvo, es suficiente. Caminábamos uno al lado del otro mientras él hablaba. El gran mariscal Geu y el ejército están acampados a las afueras de la capital, esperando la llamada de mi padre. Me adelanté, extrañé a mi madre y te extrañé a ti. Me quedé paralizado y no me atreví a mirarlo. Su Majestad me ha concedido el título de princesa comandante, dije en voz baja. Siempre había sido astuto, por supuesto que lo entendía. Su voz temblaba ligeramente. ¿Quieres ser princesa heredera? No pude enfrentarlo, pero aún así respondí, debo ser princesa heredera. Entonces, ¿y si yo también quiero ese puesto? Mi corazón dio un vuelco, pero pronto se calmó. Levanté la cabeza para mirarlo a los ojos. Entonces seré tu princesa heredera. Shao Changji tomó mis manos, insufló calor en ellas y luego las presionó contra las suyas para mantenerlas calientes. Sé que todo lo que haces, lo haces por algo. Pero espero que hagas lo que hagas, quien esté a tu lado siempre sea yo. Antes creía que mientras alcanzara la cima del poder y derrotara a mis enemigos, no importaría con quién me casara. Pero una vez que alguien se ha ganado tu corazón, ¿cómo podría casarse con alguien sentir lo mismo? Shao Changji me acompañó de vuelta al palacio de Changchun. Tras presentar sus respetos a la emperatriz, se dirigió apresuradamente al palacio de la noble consorte. Sus ojos ardían intensamente, pero su rostro estaba demacrado y cansado. Era evidente que había corrido día y noche para regresar. Y lo primero que hizo al entrar en palacio fue buscarme. Si eso no significaba que había estado pensando en mí todo el tiempo, ¿qué significaba? En ese momento mi corazón ya no deseaba casarme con Shao Changjun. Desde la expulsión de la noble dama del palacio, Shao Changjun había continuado su romance con ella. La criada que dejé en su residencia me contó cada detalle, el intercambio de regalos y cartas, incluso sus lugares de encuentro. Ya lo había decidido, era hora de usar la pieza de ajedrez llamada la noble dama. Ordené que se extendieran los rumores de que el emperador pronto decretaría mi matrimonio con el príncipe heredero. Tal como lo esperaba, Shao Changjun corrió al palacio de Changchun y se arrodilló ante la emperatriz. Tu hijo no desea casarse con la princesa comandante Feni. ¿Por qué retrasar su juventud por mí? Además, la noble dama es sobrina del gran mariscal Geu,
y estamos profundamente unidos en corazón y mente. Le ruego a mi madre que haga realidad nuestra unión. La emperatriz palideció de furia. Me había criado desde pequeña, le había dado consejos que me llevaron a la victoria, y ahora ostentaba el título de princesa comandante de primer rango, mi estatus era honorable y legítimo. La noble dama, por otro lado, era hija de una concubina, antaño una simple sirvienta de palacio con su pasado y su reputación arruinados. Para él compararla conmigo era como declararle a la emperatriz: la mujer que has criado con todo tu corazón vale menos que un montón de excrementos de perro, y aún así me gusta, así que por favor, madre, concédemelo. La emperatriz estaba tan furiosa que sintió una opresión dolorosa en el pecho, e inmediatamente llamó a la consorte para que disciplinara a su hijo. La consorte al enterarse de la noticia, montó en cólera, pero no se atrevió a golpearlo ni a regañarlo con dureza. Al fin y al cabo el príncipe heredero era su hijo, pero ella solo era una consorte, carente de verdadera autoridad. Solo pudo inclinarse ante la emperatriz en señal de disculpa y llevarse a su hijo de vuelta a palacio. Tras 2 horas de madre e hijo hablando a puerta cerrada, Xiao Changjun dejó de armar un escándalo. El joven eunuco que había destinado al palacio de la consorte regresó y recitó la conversación palabra por palabra. Xiao Changjun había dicho: Geu Minca es rígida y aburrida, una mujer con la cabeza llena de política y arte de gobernar, que siempre sueña con ejercer el poder. No tiene nada de la delicadeza que una mujer debería tener. La he detestado desde la infancia. Soporté su presencia en el palacio de Changchun durante años, pero no la quiero como esposa. La noble dama es mansa como el agua, me respeta, me comprende. Una mujer como ella es la única con la que vale la pena compartir la vida. Por eso me despreciaba tanto. No es de extrañar que su actitud cambiara en cuanto entró en el Palacio del Este. La consorte había intentado persuadirlo. Conservar el título de príncipe heredero es lo más importante. Has servido en la corte durante años, pero no has destacado. Ahora que el tercer príncipe regresa triunfante con méritos militares, puede ser difícil asegurar tu puesto. Ambos conspiraron. Primero, cásate conmigo como esposa principal. Luego, tras mi entrada en palacio, la consorte usaría su autoridad para traer a la noble dama como concubina. Y si de verdad no me toleraba, una vez ascendido al trono, podría encontrar una excusa para deponerme, despojarme de mi título y expulsarme como plebeya. Qué buena obra, cruzar el puente y luego quemarlo tras ellos. Si se niega a casarse conmigo, debería dejar de ser príncipe heredero. Y en cuanto a la noble dama, es hora de que mueras. Si no mueres, ¿cómo podría Xiao Changjun perder la cabeza? Tras conocer al emperador, el gran mariscal Geu recibió el título de gran general que protege la nación, ascendido a duque de primer rango, título que se heredaría durante 3 generaciones. Ese mismo día, pedí permiso a la emperatriz para regresar a la residencia Geu con mi abuelo a esperar el edicto imperial. Una vez en casa, el abuelo no fue a ver a la abuela ni recibió a su padre ni a los tíos que vinieron a presentar sus respetos. Me llamó solo a mí a su estudio. Esta noche su majestad dijo que desea nombrarte princesa heredera. Ese es el mayor honor para nuestro clan Geu. Pero esta vez, el tercer príncipe ha alcanzado un gran mérito militar en el noroeste. Es cauteloso y de mente abierta, un talento ideal para gobernar una nación. Puede que el príncipe heredero haya sido criado por la emperatriz desde niño, pero en estos últimos años no ha logrado nada. Su derecho a la sucesión está lejos de ser seguro. Eres la nieta mayor legítima de la rama principal de la familia Geu. Nuestro clan siempre te respaldará, pero también debes empezar a planificar por ti mismo. Grabé cada palabra en mi corazón e hice una profunda reverencia antes de despedirme. Su significado era claro, lo que le importaba al abuelo era el poder y el prestigio de la familia Geu. Quien se convirtiera en príncipe heredero era irrelevante. Con quien me casara era irrelevante. Mientras nuestros objetivos siguieran estando alineados, él y yo seguiríamos siendo abuelo y nieta. Mientras caminaba por el pasillo, la noble dama me cerró el paso. Vestida con lujosas sedas y rebosante de arrogancia, se burló. Vaya, si es la futura princesa heredera. Pero el corazón del príncipe heredero me pertenece solo a mí. Entrarás al Palacio Oriental con un título vacío y vivirás toda tu vida, solo en una habitación vacía. Hazte un favor y solicita una carta de retiro,
para que al menos podamos separarnos con algo de dignidad. La miré con frialdad. Solo sentí una diversión absurda. Lo que buscaba nunca había sido al propio Xiao Changjun. Si tanto lo aprecias, te lo regalaré. Al no responder, se acercó balanceándose, rodeándome con una risa burlona. No te adelantes. El príncipe heredero ya ha prometido convertirme en su consorte secundaria. Solo es cuestión de entrar en palacio unos días después. Por amor, puedo soportarlo todo. Luego se alejó orgullosa, con el hedor de su intenso perfume arremolinándose en el viento, tan empalagoso que me provocó náuseas. A la mañana siguiente, después del desayuno, llegaron los enviados imperiales con el decreto. Tras ellos, una extravagante procesión con las recompensas que me habían otorgado el emperador y la emperatriz, llenando todo el patio delantero. El edicto imperial me concedió el título de princesa heredera, para casarme el día de mi 16º cumpleaños. También enumeraba cofres y más cofres de oro, plata, joyas y seda como regalos de compromiso. Mi abuelo sonrió ampliamente, recibiendo a los enviados con gran cortesía. Mi padre sonreía radiante e incluso Heu Xixian, el hijo de Li Fengru, sonrió con picardía, mostrando los dientes con deleite. Antes incluso de que los regalos se registraran en los registros del almacén, mi padre entró en mis aposentos. Sus primeras palabras fueron: «Tu aspecto es vulgar y no puedes conquistar el corazón del príncipe heredero como la noble dama. ¿Por qué no dejarla entrar al Palacio del Este como esposa secundaria para ayudarte a conservar su favor?» ¿Una esposa secundaria? Así que aún no se había enterado de que el príncipe heredero ya había prometido convertir a la noble dama en concubina. Bajé la mirada y dije con serenidad: «Si está dispuesta, que venga». Al verme tan complaciente, mi padre examinó los montones de recompensas imperiales con avariciosa satisfacción. «De todas formas, no usarás todas estas cosas. ¿Por qué no le das la mitad a la noble dama, joyas consideradas de una hermana mayor a su hermana menor?» Respondí con calma. «No es que no quiera, pero el departamento de la Casa Imperial las registra como dotes para la princesa heredera. Si alguien dijera que una hija de concubina usaba objetos que no le correspondían, se buscaría el desastre». Mi padre se enrojeció de rabia, pero no tuvo más remedio que marcharse furioso. Momentos después de irse, mi doncella me susurró al oído: «El Palacio del Este acababa de enviar varios cofres grandes a los aposentos de la noble dama». Dejé mi libro de cuentas a un lado y fui directo a su patio. Este era el momento que había estado esperando. Xiao Changjun creía que todo iba según su plan, que podía quedarse con el pescado y la pata de oso. 10 enormes cofres de secuoya, pesados y rebosantes de oro, plata, joyas y sedas finas. Perfectos. Ahora estaba claro a sus ojos que la noble dama era un verdadero tesoro. Al verme llegar, sonrió con suficiencia. «Mira esto. Esta es la compensación que me dio el príncipe heredero. Su corazón siempre me ha pertenecido. Nunca a ti». Miré las montañas de riqueza con absoluto desprecio. «¿Y qué? Sigues siendo solo una concubina. Igual que tu madre, que vivió toda su vida como sirvienta». Mis palabras la golpearon donde más le dolía. Apretó la mandíbula, temblando de rabia. Pero enseguida recuperó la confianza. Su mano derecha rozó suavemente su vientre, con una media sonrisa, arrogante y petulante, curvada en sus labios. «El príncipe heredero dijo que jamás te tocaría, que jamás tendrías un hijo. Una vez que dé a luz al heredero, tendré motivos suficientes para destituirte como varón». Así que estaba embarazada. Con razón la habían colmado de tantos favores. Si moría junto con ese feto, Xiao Changjun perdería la cabeza. Mi mano derecha temblaba. Dentro de mi manga, mis dedos ya apretaban con fuerza una daga. Le hice señas para que se acercara. «Ven», le dije en voz baja, «te contaré un secreto sobre el príncipe heredero». Geron se burló, pero dio un paso adelante de todos modos. «¿Qué secreto podría haber que yo desconozca? ¿Crees que puedes engañar?». La espada destelló y la sangre brotó a borbotones. Se agarró la garganta, incapaz de terminar la frase, mientras el escarlata se le escapaba entre los dedos como un manantial. Su doncella gritó y salió corriendo hacia la puerta, solo para ser bloqueada por la nueva madame con la que mi padre acababa de casarse.
Esa nueva madame era la mujer con la que le había rogado al emperador que se casara con mi padre, quien había sido guardaespaldas de mi tía, ahora con un nuevo nombre e identidad, infiltrada en la casa Geu como mi aliada. Para cuando mi padre entró corriendo en los aposentos de Giron, ella ya estaba muerta. Solté la daga con voz gélida mientras le advertía. Como encubriste la muerte de mi madre entonces, encubrirás esto de la misma manera ahora. Si no, lo quemaré todo conmigo y arrastraré a todo el clan Geu a la tumba. Le comunicamos el mensaje al príncipe heredero. Giron falleció repentinamente a causa de una enfermedad aguda. A la mañana siguiente, impecablemente vestido, entré en palacio para expresar mi gratitud. Antes incluso de llegar a las puertas interiores, se corrió la voz de que el príncipe heredero había enloquecido y exigía salir del palacio, con la única restricción de la propia emperatriz, quien lo había confinado en el palacio oriental. Al ver su ceño fruncido, solicité permiso. Su Majestad, el edicto imperial de nuestro matrimonio ya ha sido emitido. El príncipe heredero y yo estamos unidos como uno solo. Al verlo así, yo también me siento avergonzado. Quisiera ir al Palacio del Este y hablar con él. La emperatriz me estrechó las manos con tristeza en sus ojos. ¿Te he hecho daño? ¿Quién habría pensado que sería tan inútil, dejando de lado todo decoro por la hija de una simple concubina? Sonreí y negué con la cabeza. No me han hecho daño. Salvaguardar la dignidad de la familia real y compartir las cargas de su majestad, ese es mi deber. La emperatriz suspiró y asintió, enviando al mayordomo jefe del palacio Chengchun a escoltarme. Xiao Chenjun se desplomó en el suelo, con el cabello cayéndole sobre los ojos y el rostro pálido como la muerte. Fragmentos de jade cubrían el suelo, las pinturas estaban hechas trizas. Hice una reverencia. En cuanto me vio, se abalanzó sobre mí, agarrándome la muñeca con la voz temblorosa. Dime que no es verdad. Girin no está muerta, ¿verdad? Ayer estaba bien, no está muerta, ¿verdad? No me aparté. Incluso me acerqué. Está muerta. La maté. Y llevaba a tu hijo dentro de ella. Le susurré esas crueles palabras al oído con dulzura. Xiao Chenjun soltó un grito espeluznante y se abalanzó sobre mí, tirándome al suelo. Tenía los ojos rojos, las venas le sobresalían por la cara y sus manos me apretaban el cuello como si quisiera aplastarlo. Te mataré. Te mataré. Mis asistentes, al verlo perder la cabeza, gritaron pidiendo ayuda. Nadie se atrevió a golpear al príncipe heredero, solo pudieron abalanzarse sobre nosotros y separarnos. Para cuando se lo llevaron, yo estaba casi inconsciente por asfixia. Cuando me llevaron de vuelta al palacio Chengchun, ya había perdido el conocimiento. Esta vez el emperador estaba verdaderamente furioso. Justo el día anterior, había emitido el edicto que me nombraba princesa heredera. Y al día siguiente el príncipe heredero se había atrevido a ponerme las manos encima. ¿No fue esto traición? Un flagrante desafío a la autoridad imperial. El Hijo del Cielo no conoce padre ni hijo, solo gobernante y súbdito. Incluso este único crimen bastó para despojarlo de su título. Es más, mi abuelo acababa de regresar con gloriosos méritos militares, y su prestigio resonaba por todo el reino. Mi abuelo, mi tío abuelo y mis tíos maternos presentaron memoriales exigiendo justicia para mí. Fue como si hubieran arrojado al emperador a la pira, no le quedó más remedio que actuar. Uno a uno, los funcionarios de la corte presentaron peticiones condenando la falta de virtud del príncipe heredero, solicitando unánimemente su declaración. No fue hasta la tarde siguiente que recuperé el conocimiento. La noble consorte estaba sentada junto a mi cama. Al ver que mis párpados se abrían de golpe, ordenó apresuradamente a los sirvientes que trajeran la medicina. Mientras me ayudaba a tomarla, las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Chan Yu se preocupa mucho por ti, susurró. No puede quedarse mucho tiempo en el palacio interior, pero viene a verte cada mediodía. No te preocupes, nunca permitirá que sufras una injusticia en vano. Luego se secó delicadamente las comisuras de los ojos. La noble consorte, nacida en una familia poderosa y favorecida durante mucho tiempo por el emperador, no había conocido más que tranquilidad en toda su vida. Incluso como madre conservaba una sinceridad natural, casi infantil. Cuando salí del palacio, el edicto de deposición ya se había proclamado.
Xiao Changjun fue despojado de su título y degradado a plebeyo, condenado a arresto domiciliario de por vida en palacio. Para apaciguar a mi abuelo y a mi abuelo materno, el emperador emitió un decreto elevándome a la princesa Ninyuan de primer rango, otorgándome la residencia de un príncipe y el derecho a fundar mi propia casa. Tras la destitución del príncipe heredero, Chan Yu se vio repentinamente más ocupado que nunca. Una fuerte nevada cubrió la capital, y él supervisó las labores de socorro. Con la llegada del Año Nuevo, organizó las defensas de la ciudad. Las vías fluviales del sureste carecían de fondos, y él recaudó donaciones. Se entregó a cada crisis, dando vueltas como un trompo, siempre dispuesto a ayudar donde se necesitara. No formó facciones, no albergó motivos egoístas, cada acción estaba dedicada al bien común. Cada petición que presentó fue precisa y minuciosa, cada informe completo. Lo entendí y se esforzaba por cumplir la promesa que una vez me hizo, convertirme en su princesa heredera. Por muy ocupado que estuviera, visitaba mi residencia todos los días. A veces entraba abiertamente por la puerta principal, a veces saltaba la muralla como un niño. A veces traía baratijas curiosas, a veces exquisiteces raras que nunca había visto. Volvió a surgir la noticia de Xiao Changjun, estaba muerto. Los sirvientes del palacio informaron que el príncipe depuesto había enloquecido, quemando todo en su habitación y negando la entrada a nadie. Una noche quemó demasiado carbón y los vapores se le filtraron en los pulmones. Se asfixió mientras dormía. Mientras observaba a Changji arrancar flores de ciruelo en el patio, le pregunté en voz baja: ¿fuiste tú? No respondió. En cambio me quitó el calentador de manos, le añadió un pequeño trozo de carbón fino, y lo devolvió con cuidado a mis manos. Nadie puede hacerte daño, dijo en voz baja. Con la llegada de la primavera, la corte se dedicó a la agricultura, a la plantación de moreras y arroz. Changji solicitó ir al sur, ya que la región permaneció inestable hasta la finalización del proyecto de la presa. Esta misión duró un año entero. Ese mismo año, la princesa Ninen y yo fundamos una academia para mujeres en la capital y abrimos centros de beneficencia para albergar a niños abandonados. Estábamos incansablemente ocupados, apenas un momento para descansar. Al final 2 baúles enteros estaban llenos de las cartas de Changji. Ahora era un hombre cálido e íntegro, una luz que iluminaba mi corazón ensombrecido. Y yo mantuve mi odio enterrado, intentando ocultar la oscuridad que me embargaba. Soñaba con que algún día podría estar a su lado abiertamente, hombro con hombro. Pero el cielo rara vez concede tales deseos. Mi padre vino a verme, implorando clemencia para su hijo, Heu Sixian. Llevaba medio mes encarcelado por el Ministerio de Justicia. Joven y sin educación, se había juntado con sinvergüenzas, malgastando sus días en burdeles y tabernas. Lo único que hice fue organizar su encuentro con el segundo hijo del príncipe de la casa de Antai. Ese arrogante príncipe, detestado durante mucho tiempo por el emperador por su arrogancia y presunción, estaba destinado a ser purgado tarde o temprano. Heu Sixian, creyendo haber conseguido conexiones poderosas, presumía por todas partes de sus vínculos con la casa del príncipe. Cuando la facción del príncipe Antai fue finalmente aplastada, también fue arrestado. Le serví a mi padre el mejor Tean Sui, mientras lo escuchaba atentamente. Luego dije en voz baja: puedo salvarlo, pero solo a cambio de la vida de Li Fengru. Mi padre me miró conmocionado con los labios temblorosos, pero al final se tragó cualquier reproche. Ahora era una princesa. El destino de Heu Sixian estaba completamente en mis manos. No se atrevió a arriesgarse a mi ira. Tambaleándose, mi padre se fue. Observé su espalda mientras se alejaba, aún no había cumplido los 40, pero ya estaba encorvado y destrozado. Solo sentí satisfacción. Mi madre lo había amado profundamente. Pero en sus días más felices, él la traicionó. Su bondad y gentileza solo le habían valido una muerte injusta y la pérdida de la vista. Ahora, ¿cómo podían sus asesinos esperar vivir en paz ni un solo día? En cuanto a Li Fengru, mi madrastra, a quien había colocado en la casa Heu, se encargó de ella. Ella misma fue a la residencia Xiao de mi príncipe para informar. Li Fengru le faltó el respeto a la señora de la casa. Cumplí con la ley del clan en el salón ancestral y la envié a la finca a las afueras de la capital. Aprovechando el frío invernal del río, la atamos de pies y manos y la arrojamos al agua. Tu padre no hizo ni una sola pregunta.
¿Lo ves? En su corazón, nada supera la gloria del clan Heu y sus propios intereses. Aunque Li Fengru fuera la mujer a la que adoró toda su vida, ¿qué más daba? Al verse obligado a elegir entre una concubina predilecta y el linaje del clan, por supuesto, eligió esta última. Si Heu Xixian se hubiera ido, mi abuelo habría elegido a su segundo o tercer tío para heredar el título ducal. Mi padre jamás lo permitiría. Cuando Xiao Changji regresó a la capital, coincidió con la primera nevada de la temporada. Nos detuvimos en lo más alto de la muralla, contemplando un capitel bañado en blanco. Observé la nueva cicatriz en su rostro, le tomé la mano y la puse sobre mi calentador. Bromeé, ¿dónde está esa horquilla de magnolia de jade que me prometiste? La guerra en el sureste era dispersa y lenta, ya debes de haber encontrado algo de tiempo. Arqueó una ceja, fingiendo extravagancia. Exactamente. Así que tomé un gran sable y te hice un par de horquillas, majestuosas e imponentes, perfectas para una princesa. Levantó las manos para dibujar dos enormes horquillas en el aire. Este año había cambiado. La vida en los campos lo había vuelto más experimentado y un poco astuto. Quizás su brillante mérito, que prácticamente le puso el trono, también le había tranquilizado. Fingí molestia por sus payasadas, pero al final nos miramos a los ojos y nos echamos a reír. Changji, dije por fin serio. Si un día descubres que no soy la mujer que imaginabas, ¿te quedarás? Me rozó la nariz, me abrazó y me habló con dulzura. ¿Cómo sabes cómo te veo? Te amo, ya seas una princesa con talento y habilidad política, cuidando el reino, o una hija buena, calculadora y con secretos bien guardados. Mientras sigas siendo tú, te protegeré siempre. Por su destreza militar y su don para gobernar, Changji fue nombrado príncipe heredero, sin que nadie en la corte se opusiera. En el banquete de Año Nuevo en palacio, solicitó un matrimonio imperial para ambos. La emperatriz sonrió satisfecha y el emperador asintió. Y así quedó nuestro matrimonio. El día de los regalos de compromiso, Changji trajo personalmente un par de gansos salvajes a la residencia Sal de mi príncipe, junto con un juego de horquillas y adornos de magnolia, exquisitos y resplandecientes, cada pieza hecha a mano por él mismo. El compromiso imperial ya había sido decretado y el Ministerio de Derechos lo había preparado todo, no hubo necesidad de una ceremonia aparte. Él mismo cazó los gansos solo para decirme que para él, este sentimiento entre nosotros era lo más preciado de todo. Al tercer año de nuestra boda, las viejas heridas del emperador recayeron. Abdicó para descansar. Changji ascendió al trono, fui nombrada emperatriz y se me permitió asistir al gobierno y gestionar los asuntos de Estado. Dijo, desde la primera vez que leí tus ensayos políticos, conocí tu mentalidad y tus estrategias. Lo que me gusta es tu ambición, tu capacidad de cálculo. Tu gentileza es un disfraz. Así que haz lo que quieras, no me lo ocultes. Hagas lo que hagas, siempre estaré contigo. Cuando regresé a la residencia del general, mi padre yacía moribundo. En la misma cama que había compartido con mi madre. Quizás al final sintió algo de vergüenza por ella. Pero, ¿quién necesitaba tanta vergüenza? Heu Xixian me siguió en silencio, sin atreverse a levantar la vista hacia su padre. Me volví hacia él. Ven aquí. Mira con atención. Este es el hombre al que le dabas medicinas y papilla a cucharadas todos los días. Los ojos de mi padre se abrieron de par en par, fijos en mí y en Heu Xixian. Su respiración era entrecortada y entrecortada, su cuerpo temblaba, la desesperación inundaba su mirada con cada segundo que pasaba. Me agaché junto a su cama y lo miré fijamente a los ojos. Quería recordarlo, ese dolor, ese colapso exactamente como lo destrozó. Hace años mi madre yacía en esta misma cama, dando su último aliento también aquí, impotente, reacia, rota. Me aferró la mano, llamándome una y otra vez. Mi Xixian es tan pequeño aún, ¿qué hará en el futuro? Mingxian, debes vivir bien. Cuídate, debes. Sus lágrimas caían calientes sobre mi brazo, una tras otra. Me aferré a su mano con pánico, gimiendo. Madre, no te vayas. Tengo miedo, me duele el corazón, me duele muchísimo. Pero el cielo fue despiadado. Eso no impidió que se fuera, por mucho que me aterrara. Ahora, con ese recuerdo perfectamente superpuesto a este momento,
yo también tomé la mano de mi padre y le dije fríamente: «Padre, le debes la vida a mi madre. Hoy he venido a recogerlo». El poder es realmente hermoso. Con razón abandonó a la mujer que más amaba por él. Mírame ahora con el poder en mis manos, yo también puedo hacer que el hijo que más ama venda su vida por mí. Una vez traicionó a mi madre en el momento más álgido de su amor por él. Ahora, le dejaría experimentar lo que se siente ser traicionado por su propia sangre. Entonces extendí la mano y le cerré los ojos. Me miró con los dientes apretados, ahogado por la rabia y el odio, y murió. Como mi abuelo la había despreciado tras la muerte de mi madre, se mudó a otro patio para vivir sola durante años. Después de matar a Gusani, mi abuelo envió a mi abuela a una finca lejana. Sabía que tarde o temprano vengaría a mi madre. Mientras el nombre de la familia permaneciera intacto, no interferiría. Enviar a mi abuela lejos fue su forma de salvarle la vida. Pero ¿cómo podría yo estar contento? Fue ella quien ordenó que se usara la ley de familia contra mi madre. Ella quien la golpeó hasta la muerte bajo este mismo techo. Despedí a todos los sirvientes de esa finca y fui solo a visitarla. En cuanto me vio, se abalanzó sobre mí, gritando de rabia: «Miserable criatura. Te mataré a golpes». La empujé con fuerza y cayó al suelo. Por Gusani y Lifengru. Me burlé. Entonces tu corazón lleva roto mucho tiempo. Estoy aquí hoy para darte el pésame. Sus ojos nublados se abrieron de par en par, incrédulos. Temblando preguntó: «¿Qué has hecho ahora?». Sonreí levemente. No he hecho nada. Pero tu querido nieto Gusani ha hecho algo extraordinario. Me agaché lentamente saboreando la expresión contorsionada de su rostro. El nieto que adorabas mató a tu propio hijo con sus propias manos. No, no, imposible. Gritó con la angustia y la negación desgarrando su voz. La vi sollozar de dolor y seguí hablando con un tono gélido. A la nieta que adorabas, tu hijo la mató. Tu hijo, tu nieto lo mató. Dime, ¿no es esto venganza? Esto es todo lo que estás haciendo. Causaste sus muertes. Eres el asesino. Cuando cae la noche y el sueño te esquiva, sus espíritus vengativos regresarán para cobrarte la vida. Ella retrocedió un paso, y yo di un paso adelante, acorralándola sin escapatoria. No la maté. La dejé allí desplomada, sola, gritando y llorando, recordando con desesperación a los que se habían ido. La finca estaba apartada, a decenas de kilómetros del pueblo más cercano, salvaje y desolada. La dejé para que viviera sus últimos días en soledad, entre los campos áridos. Quizás en la oscuridad de la noche sus seres queridos regresarían a su lado. O quizás serían los lobos y chacales del desierto quienes vinieran a buscarla. Durante toda mi vida, desde la muerte de mi madre, nunca había conocido la paz. Cada día, cada noche era cálculo y estrategia, nunca me atreví a soltarme. Solo Xiao Chenji me trató con una sinceridad inquebrantable. A través de tormentas y pruebas, él y yo caminamos juntos durante 40 años de vida. Solía reír y decir: «La hebra de tu cabello esconde una conspiración». El harén fue apaciguándose poco a poco. Las concubinas dejaron de competir por favores. Porque todos se habían dado cuenta de que ganarse la buena voluntad de la emperatriz beneficiaba más a sus familias que perseguir el sueño inútil del afecto imperial. Sin ganancia alguna, ¿quién entregaría su corazón a un hombre que no lo amaba? Incluso los príncipes se volvieron armoniosos y unidos. Cuando los ministros instaron a la designación del príncipe heredero, todos retrocedieron en silencio. Con el pretexto de ser el primogénito legítimo, propusieron al hijo mayor como heredero. Chenji me llevó de vuelta a la villa Buyou, el retiro que una vez dejó el emperador retirado. Dijo: «Al final, la vida debería tener unos días sin preocupaciones. De lo contrario, aunque vistamos brocados y comamos exquisiteces hasta el fin de nuestros días, seguiríamos encontrando nuestras vidas sumidas en el dolor». Fin.